Sí, estos congresos de IMS o IMS o PIC son muy interesantes, son de 2 en 2 años. El anterior fue en Sudáfrica, el otro había sido en Australia. Esto es un hermoso congreso, está haciendo todavía felizmente. Los temas de la agenda de estos congresos son similares, es decir, qué está pasando con la producción en las grandes regiones, cuáles son los desafíos, lo ambiental, lo tecnológico, lo sanitario. La agenda es similar, lo que va cambiando es el momento, digamos, ¿no? A mí me parece un momento muy interesante para el mundo, porque los países del norte, de Estados Unidos, de Europa, han pasado una crisis económica importante, están saliendo con relativa lentitud de esa crisis, y había la duda si los países subdesarrollados o emergentes iban a poder sostener un poco el crecimiento, independientemente del norte, y lo que se ha mostrado en estos últimos años es que sí. Y esa es la primera buena novedad. Nuestros países ya no dependen tanto. Antes decía, cuando Estados Unidos se resfría, el mundo tiene gripe. Bueno, Estados Unidos, más que resfriado, ha pasado por problemas serios y el mundo ha seguido andando. Los BRIC, como se dice fundamentalmente, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, pero también un conjunto de potencias medianas, como se dijo, donde claramente está Argentina, están demostrándole al mundo que se puede avanzar y que esta década, para nosotros en América Latina, arranca con buen pie. En Uruguay se ha potenciado mucho el mercado hacia lo internacional, desde el Instituto Nacional de la Carne, cómo se trabaja el día a día con los productores, con toda la cadena de la industria cárnica. Nosotros desarrollamos las exportaciones por necesidad. En la vida uno siempre avanza por necesidad. Cuando tiene dos opciones, elige la más fácil, pero cuando no tiene más remedio, tiene que avanzar. Entonces, Uruguay se hizo un gran exportador mundial y es un gran exportador mundial en volumen, pero más que en volumen, en valor. Nosotros exportamos unas 400.000 toneladas. Quizás este año superemos a Argentina, había unas predicciones de 350, 380 Argentina. Para un país de 3 millones de personas es mucha cosa, ¿no? Y nos obligó la necesidad. Entonces, como exportamos mucho a Europa fue subiendo los estándares y nosotros no podíamos discutir mucho. Entonces, lo único que podíamos hacer era hacer las cosas mejor. Entonces, los últimos 10 años la vida nos ha llevado a intentar a invertir para ser mejores, pero no porque nos guste, nos gustaría holgazanear un poco, pero no podemos. Si nosotros no cumplimos con todos los estándares, quedamos afuera de los mercados. Y bueno, uno se va tomando confianza en eso. Esa es la verdad. Lo que al principio nos parecía imposible, como era la trazabilidad de todo el ganado, lo estamos consiguiendo. Inventamos un sistema único en el mundo que es trazabilidad absoluta en la industria. Eso no lo tiene nadie en el mundo, lo cual nos da una gran garantía. Y estamos trabajando lo más agresivamente que podemos en marketing con pocos recursos. Entonces siempre pensamos, la poca plata que tenemos, ¿cómo hacemos para que nos rinda más? Por ejemplo, para poner ejemplo claro, tenemos abierto en este momento en Shanghái, China, en la exposición universal, un restaurante del INAC durante 6 meses, donde queríamos probar un poquito cómo reacciona el consumidor chino a dos propuestas, una más light, más rápida, más tipo los McDonald's, que le llamamos healthy fast food, que sería como una duela con un chivito, digamos, en Uruguay, y la otra arriba un restaurante clásico. Y la respuesta ha sido muy buena. Y China es un mercado que puede ser muy importante. Entonces, bueno, ese es un poco los condimentos del éxito uruguayo. Pero además porque las políticas acompañan a este proyecto de exportaciones de carnes y a poder mejorar todo, ¿no? Sí, la principal política ha sido tratar de interferir lo menos posible en los mercados. En primer lugar, respetar bastante la libertad comercial de la gente, pero también en algunos momentos pedirle a los privados un poco de compromiso con las cosas. Ni el gobierno es 100% culpable de las cosas, ni los privados son 100% inocentes. Porque a veces los dilemas que tienen los gobiernos, como tiene acá en Argentina, es ¿qué pasa cuando el mercado interno queda mal abastecido? Nosotros nos dimos cuenta que esa era una amenaza, viendo lo que pasaba en Argentina. Una mala solución a ese problema nos iba a matar. Entonces, rápidamente salimos a contener el incendio, tratando de negociar con los industriales, por ejemplo, algunos cortes más baratos para los sectores populares. Pero negociados, sin imponer. Nunca hubo un decreto, nunca hubo una imposición. Más bien hubo una sugerencia de
compartir un problema. Si nosotros en Uruguay le damos la espalda totalmente al mercado interno, en un momento de muy buenos precios internacionales, de una forma u otra eso iba a reventar. Primero porque el mercado interno uno lo precisa siempre, y un mercado que se trabaja mal y se pierde, después es difícil recuperar. Pero aparte, ese consumidor también es ciudadano y también vota. Y si ese consumidor ciudadano un día está muy enojado, se podía volver contra la pecuaria. Entonces, tironeando un poquito de todos lados, logramos mantener un consumo relativamente alto de 60 kilos y también mantener una muy buena performance exportadora. Yo creo que la clave para todo eso es el diálogo honesto, diálogo para negociar, no para hablar, diálogo en sentido de negociación sincera. Y el INAC es eso, es una mesa de diálogo donde todos los lunes se juntan los productores, los industriales y el gobierno y negocian cómo ir solucionando los problemas, porque tensiones tenemos todos, no se crean que Uruguay es una maravilla que no tiene tensiones, hay gente desconforme, pero bueno, más o menos en los grandes números y en las grandes líneas nos parece que vamos bien. Sí, lo primero es entender un poquito el movimiento de las grandes empresas mundiales, ¿no? Ahora estamos terminando de entender que JBS, Marfrig, etcétera, son empresas que trabajan desde el mundo para el mundo. Es decir, están en todo el mundo o van a intentar estar y abastecer todas las demandas de todas las proteínas. Son empresas multiproteínas, faenan bovinos, ovinos, pero también cerdo, pollo, y JBS tiene hasta leche. Y lo que hay que identificar es las carnes que uno produzca, a qué segmento apunta. Si uno tiene una carne como la ovina, es claro que apunta al segmento de más altos ingresos. Es una carne rara, como uno dijera, de ñandú o de faisán. Es una carne muy cara y muy rara, muy exclusiva. Y la carne bovina, que era una carne que tenía algunos cortes muy caros, pero otra parte se vendía barato, por ejemplo, carne congelada para molerla y hacer hamburguesas, a mí me parece que ese es un lujo del pasado. Esa carne va a tener que ser mucho más cuidada, porque es medio lujoso hacer una hamburguesa con una carne a pasto que cuesta tanto tiempo hacerlo. Es mucho más eficiente hacerlo otras opciones, por ejemplo de pollo, con un animal que crece mucho más rápido. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.